precisamente al propósito de la Navidad. La Iglesia tiene una gran responsabilidad. La Iglesia no puede permitir que la sociedad le establezca los patrones de festividad navideña. Si nos dejamos llevar por la sociedad en la celebración de la Navidad, llana y sencillamente haremos de la misma una celebración exigua, haremos de ella una celebración sin sentido, haremos de ella una celebración sin ningún tipo de objetivo y propósito. Y la Iglesia tiene que ser custodio de los valores de la fe, pero a la misma vez tiene que procurar que esos valores de la fe se den dentro del contexto bíblico. Porque hay cosas que pueden resultar lógicas, pero si no son bíblicas, la Iglesia necesita ponderarlas mejor. La Iglesia no puede abocarse simplemente porque las cosas sean aparentemente lógicas. La Iglesia necesita centrarse en aquello que es profundamente bíblico. Y desde luego, a través de la experiencia de la adoración y de la alabanza en la festividad navideña, la Iglesia debe entender con mucha claridad cuál es el propósito de la celebración. Fíjese que es un reto, fíjese que es un gran desafío, porque la Iglesia entra dentro de una experiencia de festividad que está distorsionada en la mente de la sociedad. Y en la mente de la sociedad, Navidad es sinónimo de un sinnúmero de cosas que pueden ser perjudiciales y dañinas. Y la Iglesia acepta el desafío, y la Iglesia acepta el reto de entrar dentro de un proceso de celebración. Y yo les tengo que decir que es un desafío y es un reto bastante peligroso. Porque si la Iglesia no sabe hacer su trabajo dentro de la celebración navideña, pudiera sucederle lo que dice la Escritura, cuando nos advierte que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y desde luego, ¿de qué trata la celebración de la Navidad? ¿De qué trata la festividad navideña? Para alguna gente, probablemente el primer pensamiento que se dispara en ellos con respecto a la Navidad es que van a beber mucho ron, es que van a comer mucha carne de cerdo, es que van a estar celebrando una experiencia dando rienda suelta a las sensaciones, pero sin ningún tipo de reflexión. Y lo que es propio es que entonces la Iglesia haga su papel bien centrado, porque no vaya a ser que la sociedad entienda que nosotros también celebramos la Navidad como ellos la celebran. Por lo tanto, en la celebración de la Navidad, el propósito de la Iglesia debe ser procurar una postura correcta en cuanto a cómo debe ser nuestra reacción ante el nacimiento de nuestro Salvador. Y tenemos que tener profundo cuidado, porque las cosas se estereotipan. Es decir,
las cosas con el uso y la costumbre pierden sentido, pierden función. Y despachar así porque sí, decir Navidad es Cristo, sin una profunda reflexión, sin un buen análisis, sin hacer una introspección y sin afirmarlo dentro del marco y el contenido de nuestra fe, pues sería también como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Porque de lo que se trata es de reacciones, de actitudes. Todos los seres humanos reaccionamos de distintas maneras frente a los eventos a los que nos tenemos que enfrentar. Y desde luego, algunos podemos reaccionar desde el punto de vista cultural, otros podemos reaccionar desde una perspectiva costumbrista, es decir, es la forma y manera como siempre lo hacemos. Hay quienes lo pueden reaccionar como resultado de las concepciones que tienen en la vida, de sus prejuicios, de sus intereses particulares. Pero hay que hacer un paréntesis en la experiencia de la celebración de la Navidad para entonces verla a la luz de lo que ella implica y de lo que ella significa. A mí me llama mucho la atención que la celebración de la Navidad tiene una serie de símbolos, entre ellos el pesebre. Y desde luego, cuando uno relata la experiencia de la celebración de la Navidad desde el pesebre, pues uno necesita conocer las razones bíblicas, las razones teológicas por las cuales se afirma la experiencia del nacimiento de Jesús desde el pesebre. Nos lleva a pensar que el pesebre es un lugar de encuentro de Dios y los hombres. En el caso de Dios, alguien que se ha anonadado a sí mismo. El verbo que se ha hecho carne. Y desde luego ha determinado nacer en el lugar más humilde y más pobre. No había un lugar más humilde y más pobre para nacer como el pesebre. No existía otro lugar. Cuando la Biblia dice que Jesús nació en un pesebre, lo que quiere decir con ello es que nació en el lugar más pobre. Pero lo que es interesante es que en ese lugar pobre vino gente para reconocer que allí había nacido el Mesías. Por lo tanto, mirar la experiencia de la Navidad desde la perspectiva del pesebre requiere una reacción con una actitud cristiana en nuestra vida, para que de esta manera podamos tener una concepción correcta de lo que es la celebración de la Navidad. La Biblia presenta una serie de historias. Desde luego, en los evangelios encontramos a un Marcos que no habla absolutamente nada del nacimiento de Jesús. Para Marcos, la vida y el ministerio de Jesús comienza ya en su adultez. Y en el libro de Juan encontramos precisamente otra serie de elementos con respecto a la persona de Jesús que son presentados desde el punto de vista del verbo encarnado de Dios. Es Mateo y es Lucas quienes se dan a la tarea de recoger la historia. Una historia que en principio fue obviada por la iglesia.
Una historia que en principio no fue considerada por los fieles. Se dio por sentado. A fin de cuentas, cuando Jesús comenzó su ministerio tenía 30 años de edad. Cuando comenzó el reclutamiento de sus discípulos, cuando vivió la experiencia de la tentación en el desierto, cuando afirmó ser el Mesías, cuando afirmó ser el Hijo de Dios, ya él tenía 30 años de edad. Y desde luego, muy poca información se tenía con respecto a la persona de Jesús en términos de su nacimiento, en términos de su crianza, en términos de su desarrollo. Nosotros damos muchas cosas por ciertas cuando vamos a la Escritura, pero a fin de cuentas necesitamos mirar un poco el contexto histórico. ¿Qué fue lo más sorprendente de los seguidores de Jesús en el año 33 de su nacimiento? Pues lo más sorprendente fue su resurrección. El que Jesús haya resucitado fue la experiencia más contundente para la cristiandad. Todavía al día de hoy, la razón por la que hoy nos estamos reuniendo aquí en el templo domingo es precisamente porque 2000 y pico de años después, todavía la iglesia conmemora cada domingo el día de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, hubo alguien que presentó una serie de inquietudes, porque hacer una carta de presentación de Jesús desde el punto de vista, desde los 30 años a los 33 cuando resucitó, era como dejar trunco, era como dejar al olvido una serie de eventos que podían ser muy fuertes para la afirmación del Jesús resucitado y del Jesús Mesías. Entonces se dan a la tarea de investigar. Y dándose a la tarea de investigar, es que descubre que si hay milagros en la resurrección, hay milagros en Jesús antes de su concepción. Si hay milagros antes de su concepción, hay milagros de Jesús en su nacimiento. Y si hay milagros en su nacimiento, hay milagros de Jesús en su vida de niñez, cuando aún inclusive a la distancia vino gente para reconocerle como Señor y como Mesías. Y es precisamente como resultado de toda esa historia que uno puede entender entonces que la experiencia del nacimiento de Jesús en el pesebre era el cumplimiento de una profecía. Jesús no nació en el pesebre por un accidente. Jesús no nació en el pesebre porque la tarjeta de crédito de José no tenía validez cuando llegó al mesón. Jesús no nació en el pesebre porque la ATH no estaba funcionando ese día, o porque no tenía suficiente dinero cash en el bolsillo para poder pagar el mesón. No, Jesús nació en el pesebre porque era parte del cumplimiento profético. Y hay una serie de historias que revelarán que el propósito de Dios era precisamente que la humanidad tuviera un encuentro con Él en el lugar más humilde. Un encuentro con Él en el lugar más sencillo. Un encuentro con Él en el lugar donde probablemente si alguien hubiera imaginado dónde nacerá el Mesías, todo el mundo hubiera concluido que debía nacer en una cuna de oro. Y si a los portentados les hubieran preguntado, ¿estás dispuesto a irlo a ver y a reconocerlo en un pesebre? Probablemente hubieran dicho no.
a un rey no se va a ver a un pesebre, a un rey se va a ver precisamente en un palacio. Ahora, fíjese lo interesante de todo este proceso. Dios hizo una invitación a la humanidad para que llegara al pesebre. Invitó a reyes. Y dice la Escritura que Dios llevó ante la posibilidad del pesebre a Herodes. Herodes era el rey. Para él también hubo una invitación. Él tenía también una invitación directa del cielo para llegar hasta el pesebre. Y para postrarse ante el pesebre, reconociendo que en el lugar más humilde y más sencillo había nacido el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La invitación, yo quisiera ver aquel encuentro, aquella experiencia con Herodes, no como un mero accidente. Yo quiero verlo como una invitación, porque a fin de cuentas Cristo apareció para todos. Y desde luego, entre el todo estaba también Herodes. Y Herodes más, porque Herodes era rey, pero no gozaba del respeto del pueblo. Herodes era rey, pero no gozaba del reconocimiento de su nación. A Herodes se le hacían burlas. De hecho, Herodes mandó a quemar lo que yo pudiera denominar hoy como el registro demográfico de aquel tiempo. Él lo mandó a quemar, le mandó a pegar fuego. Y la razón por la que lo mandó a quemar era porque los judíos decían que Herodes era un mestizo. Es decir, no era ni judío ni era gentil, porque él provenía de Edom y él era medio edomita y era medio judío. Y por lo tanto, dentro del prejuicio de Israel, nadie que fuera medio hacía un completo. Dios miró a Herodes con dignidad. Dios miró a Herodes con deferencia. Dios reconoció en Herodes una persona a la que también se le debía conceder la oportunidad. Y apareció la invitación del cielo. Pero ¿cuál fue la reacción de Herodes ante la posibilidad de llegar hasta el pesebre? Él expresó un gran temor en términos de que otro le quitara su lugar. Y desde luego, todavía el temor de Herodes existe en la vida de mucha gente. Tienen temor de encontrarse con Jesús, porque encontrarse con Jesús significa abandonar una serie de costumbres o de malas costumbres. Tienen temor de encontrarse con Jesús, porque encontrarse con Jesús significa renunciar a sí mismo. Significa renunciar al egocentrismo. Significa renunciar a la egolatría. Y desde luego, como Herodes, que no estaba dispuesto a compartir su futuro con nadie, porque era un ser profundamente egoísta, prefería asesinar antes que perder su prestigio. Prefería mandar a matar antes que perder su influencia o posición social. Mire lo que significa la Navidad y mira lo que significa el pesebre. Significa una invitación para todos los seres humanos. Usted decide si usted es Gaspar, Melchor o Baltasar, o usted es Herodes. Usted decide. Los seres humanos decidimos ante el pesebre qué reacción vamos a tomar, qué postura vamos a tomar.
Y desde luego, en el caso de aquellos que prefieren mantener su egocentrismo, en el caso de aquellos que prefieren mantener su prestigio social, en el caso de aquellos que no están dispuestos a perder su influencia porque la ganan de manera no cristiana, la conducta herodiana se manifiesta en ellos. Hay una invitación en la Navidad. Es una invitación para el pesebre, no para Guabate. Es para el pesebre. Es una invitación para el pesebre. Y todos están invitados al pesebre. No hay un solo ser humano que no esté invitado al pesebre. La Biblia dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos tienen la oportunidad de ser vivificados. Amén. Note bien claro el planteamiento. Ahora, ¿qué decimos de los más experimentados religiosos del tiempo de Herodes? A ellos también se les hizo la invitación para llegar al pesebre. Los religiosos también tuvieron la oportunidad. Les llegó una carta de invitación del cielo, porque es importante que usted sepa que Dios invita de manera muy particular. Dios invita a través de la palabra, Dios invita a través de la profecía, Dios invita a través de la enfermedad, Dios invita a través de las circunstancias tristes, Dios invita a través de las circunstancias dolorosas, Dios invita a través de los problemas matrimoniales, Dios invita a través de los problemas con los hijos. Dios hace unas invitaciones raras, pero son las invitaciones de amor y de gracia de Él. También hubo una invitación para los religiosos, porque Dios a fin de cuentas quería que todo el mundo fuera al pesebre. Dios no es como los que celebran la Navidad hoy, que probablemente prejuiciadamente escogen a quienes invitar para su fiesta. Dios invitaba a todos. Los religiosos del tiempo de Herodes también tenían la oportunidad. De hecho, ¿a quién usó Dios para que los religiosos del tiempo de Herodes conocieran de la oportunidad para ir al pesebre? Pues ¿sabe a quién usó Dios? A Herodes. Herodes fue el vehículo que Dios utilizó para invitar a los religiosos de su tiempo, porque fue Herodes el que dio instrucciones a los religiosos de Israel que averiguaran, averigüen a ver si es verdad que para este tiempo nacerá un Mesías, nacerá un rey. Y desde luego ellos se dieron a la tarea de investigar las profecías. Ellos se dieron a la tarea de conocer los planteamientos que hacían tanto unos como otros de los profetas de la antigüedad. ¿Y sabe a qué conclusión llegaron? Llegaron a la conclusión de que en efecto las posibilidades de que en aquel momento en algún lugar estuviera naciendo el Mesías eran altamente enormes.